para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa, echó mano de una estimación estadística aterradora. Lo sería al menos si hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado inevitable de estas cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para construir una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que se desplazaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que os cuento parece que conduce irremediablemente a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo yo da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras permitimos que se degraden las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué digo esto? Alguien podría razonar afirmando: bueno, si el AVE emerge, pero se respetan todos los servicios anteriores, no hay un menoscabo en las capacidades al alcance del común de la ciudadanía. No existe eso. Cuando el AVE irrumpe, desaparecen los trenes con precio razonable. Voy a por el tercer y último debate que me interesaba glosar. He contado muchas veces que un compañero de departamento, desgraciadamente fallecido 4 años atrás, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir el nombre de los arquitectos por el de los tertulianos de las radios y las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas gentes que suelen iniciar sus intervenciones diciendo: yo sobre esto la verdad no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que, por una vez, en efecto, tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace tal vez 3 años, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó lo que desde mi punto de vista era un análisis muy serio, puntilloso, lúcido, del delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del encarecimiento inevitable de los precios del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría. Esa reflexión tan lúcida y puntillosa obedecía al propósito expreso de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Estaba claro lo que había sucedido. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para justificar la conclusión de que la única salida llegaba de la mano de la energía nuclear. Conviene que a estas alturas no nos dejemos engañar. Los pronósticos al uso afirman que en el planeta hay uranio para 45 o 50 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. El cálculo aritmético es sencillo: tendremos uranio para 15 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que configuran un nuevo legado dramático para los derechos de las generaciones venideras. La construcción de esas centrales, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta comúnmente cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas. Por no hablar de las condiciones de seguridad de las centrales, un debate, bien lo sabéis,
aireado por el accidente japonés de 2 años atrás. Hace menos tiempo escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba al expresidente del gobierno español, Felipe González. En un momento determinado le preguntaba por esto que tengo ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos echa encima. González respondió que había que arbitrar 3 grandes medidas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera y última, creo que cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que llamativamente no dijo? Que teníamos inexorablemente que reducir los niveles de consumo energético, cuando parece que esta es la respuesta lógica, razonable, en un escenario de escasez. Si alguien se pregunta por qué González no dijo en primer lugar lo primero que tenía que decir, responderé que en su caso no es que tuviera una mala tarde, le puede pasar a cualquiera. Es que gana sumas muy importantes de dinero desde hace mucho tiempo de una poderosa empresa del sector energético. Su silencio al respecto era un silencio culpable, cómplice. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos viene encima, tenemos que arbitrar simultáneamente 2 grandes medidas. La primera de ellas es la primera de las mencionadas por González. Desplegar, claro que sí, energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida despilfarrador y derrochador. Entre otras razones por una muy prosaica, no dan para eso. La segunda de esas medidas pasa inexorablemente por reducir, que podemos hacerlo, nuestros niveles de consumo energético. Séptima y última observación que quiero hacer. Hace 3 o 4 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que consideraba que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la de hoy en día. A buen seguro que cuando ese ensayista francés echaba mano de tal comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo, si así lo queremos, en el origen de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que este ensayista francés se quedaba corto en su diagnóstico. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, acabo de mencionarlo, en el medio y en el largo plazo de los precios de las principales materias primas energéticas que utilizamos. En los problemas demográficos que atenazan en singular a determinadas regiones del planeta, en el mantenimiento de la situación de postración que padecen en el ámbito material y en el simbólico tantas mujeres, o en la prosecución, por dejarlo ahí, del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas me parece que resulta literalmente explosiva. Ya sé que lo que digo a continuación es polémico y que la conclusión que extraigamos depende mucho de cómo decidamos organizar nuestros conocimientos. Si uno concentra toda su atención en la crisis financiera, es legítimo que extraiga la conclusión de que el capitalismo se encuentra en una fase pletórica. De lo contrario, resultaría muy difícil explicar esa osadía a la hora de cancelar derechos y libertades básicos. Pero claro, si uno amplía el campo de visión e incorpora en lugar singular la crisis ecológica, la conclusión por fuerza tiene que ser muy diferente. Yo creo cada vez más firmemente que el capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal. ¿Por qué? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa
así no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a multiplicar espectacularmente los beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. El capitalismo históricamente ha sido un sistema injusto, explotador y excluyente, pero no nos engañemos, ha sido también un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayoría de los empresarios obtenían los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que durante 3 decenios han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, cuando las cosas han venido mal dadas, lo primero que han hecho ha sido demandar las ayudas de esos poderes públicos. ¿Qué mejor indicador de pérdida dramática de eficacia? La imprevisión con la que el capitalismo obsequia, en fin, a la crisis ecológica, me parece que nos emplaza delante de un escenario extremadamente delicado. Parece como si estuviesen aguardando, sin más, a que llegue el momento del colapso. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista está principalmente en la trastienda de esta discusión? Creo que tenemos que prestar atención a dos fenómenos de corte muy diferente. El primero nos habla de un renacimiento afortunado de los movimientos de contestación y de emancipación. Lo que entre nosotros significa, en singular y a mi entender, el movimiento del 15 de mayo. Muchas veces he dicho que desde mi punto de vista, dentro del 15M hay en realidad dos grandes posiciones, ambas respetables. La primera entiende que el cometido fundamental del movimiento consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda considera antes bien que la tarea mayor del 15M estriba en abrir espacios autónomos en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin esperar nada de nuestros gobernantes. Me estoy refiriendo a lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las fórmulas de banca ética y social que surgen en la base de la sociedad, o en fin, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo deciden hacerse con la dirección de empresas al borde de la quiebra. Estos espacios autónomos se nuclean en torno a dos grandes palabras, autogestión y desmercantilización. ¿Cuál es el otro horizonte al que hay que prestar atención? Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que defiende Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural, singularísimo y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle el sentido preciso de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos. Perdón. Creo yo que muchas de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha heredado el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo que muchas de las medidas que de un tiempo a esta parte aplica la Unión Europea a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos, hunden sus raíces también en un proyecto de esta condición. Acabo. He contado muchas veces que hace un par de años o 3 me invitaron a participar en una mesa redonda en Madrid. La compartí con una mujer que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de televisión española
sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. Y no era Ana Pastor, por cierto. A esta mujer le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen mucha relación entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el momento del debate, en un momento determinado, enuncié una queja. Dije, me parece muy llamativo que en esos programas matinales de televisión, por los que en el transcurso de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie se haya aproximado ni de lejos a la perspectiva de criticar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio, Televisión Española, ese vacío tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedimos. Se me acercó muy solícita y me preguntó, oye Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad sin saber muy bien qué responder, entre otras razones por una muy sólida. Tenía al alcance de la mano 2 respuestas completamente diferentes y las dos, esto sucede a menudo, perfectamente legítimas. La primera respuesta hubiese consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos defendiendo la primacía de la vida social, la democracia directa y la autogestión, describir eso como revolucionario parece perfectamente legítimo, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en una sociedad como la nuestra. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta bien diferente, que hubiese consistido en decir, pues mira, no, este es un proyecto que surge en la cabeza de gentes muy tranquilas, cada vez más preocupadas por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra. Y que en ese sentido han decidido privilegiar los derechos de las generaciones venideras y también, por cierto, los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta. En tal condición, reclamamos para nosotros el adjetivo de conservadores, atribuyendo, claro, a este adjetivo un significado diferente del que corresponde a nuestros conservadores oficiales. Ya lo sabéis, el señor Rajoy, que invocó en su momento el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático fuese una realidad. Esto es lo que tenemos que arrastrar. Si no somos capaces de decrecer en el norte rico, en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, me temo que acabaremos por decrecer, ya estamos en ello, de mala manera, de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado. Decía antes que no sabía quién era esta.